Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te rogamos que nos bendigas, que nos guíes en espíritu, Señor. Que nos guíes, Señor, en nuestro entendimiento. Que nos des la sensibilidad, Señor, a tu palabra. Y que nos ayudes, Señor, a poder llevarnos este tesoro que tienes para nosotros en esta noche, Señor. Ayúdanos, porque solo de ti y de tu espíritu puede ser, Señor. Porque nuestra incapacidad, Señor, nuestra arrogancia, Señor, y nuestra vana manera de vivir nos impide, Señor, el poder escuchar el mensaje tuyo. Pero si tu Santo Espíritu viene a nosotros, necesitados de ti, Señor, necesitados de tu dirección, necesitados de reconocernos, Señor, delante de ti como personas, Señor, enfermas espiritualmente, que necesitamos crecer, formarnos. Ayúdanos, Señor, a poder ver eso en nosotros. Porque si nos creemos, Señor, que no necesitamos de nada ni de nadie, tampoco vamos a creer que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Amén. Lucas, en el capítulo 1, cuando le dice a Teófilo acerca de lo que él va a escribir, una de las cosas que él le dice es que ha puesto o tratado de poner en orden, dice, las cosas que para ellos, nosotros, dice Lucas en el capítulo 1, verso 1, han sido ciertísimas. Y aclara él, tal como la enseñaron los que al principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, hablando de los apóstoles. Dice Lucas que a él le ha parecido investigar con diligencia. La palabra diligencia viene de un término que es como caminar en el agua sobre piedras filosas, y que usted tiene que caminar con cuidado, mucho cuidado, porque si se resbala se puede cortar una pierna, se puede cortar la planta de los pies. Entonces, hacer algo con diligencia es cuando usted va poniendo los pasos poco a poco con el fin de que no se resbale y se vaya a cortar. Eso es lo que significa diligencia. Entonces él dice que ha investigado con mucha diligencia, o sea, con mucho cuidado, a no cometer errores, con el fin de investigar las cosas desde su origen y escribirlas en orden, le dice a Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad. Así que nosotros venimos a la palabra de Dios con mucha responsabilidad, y voy a usar la palabra de Lucas, con mucha diligencia. ¿Para qué? Para conocer bien la verdad. Es necesario que conozcamos la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Y es la verdad la que nos da a nosotros vida, y vida en abundancia. No es las medias tintas, no son las emociones, no es el subjetivismo, no es la opinión. No predicamos opinión. Tenemos que predicar la palabra de Dios tal y cual Él la puso. A veces nos ofende, a veces nos anima, pero mi hermano, nos ofende o nos anima, sigue siendo la palabra de Dios, y debemos de recibirla y atenderla tal y cual Él la puso. Para conocer las cosas de verdad, dice bien la verdad, en las cuales ha sido instruido. Entonces, en el verso 54, donde él viene explicando del capítulo 22, que les dije que lo buscáramos, él viene explicando en orden el arresto de Jesús y la forma en que Jesús fue llevado al patio del sumo sacerdote. En el verso 54 de Lucas 22 leo: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y préstele atención al verso donde dice: y Pedro le seguía de lejos. Esto de Pedro le seguía de lejos no debemos de tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque Pedro anteriormente le había dicho al Señor que una vez que todos los demás se escandalizaran, él no se iba a escandalizar. Escandalizarse era que iban a huir, eso es lo que significaba. El Señor dijo: esta noche todos se van a escandalizar, o sea, todos van a salir huyendo, me van a dejar solo. Entonces Pedro le dijo a él: no, dice, eso lo van a hacer ellos, pero yo no lo voy a hacer. Y todavía le añade: si es necesario morir por ti, voy a morir contigo. Por eso es que dice que Pedro le seguía de lejos, porque ya cuando se dio el arresto, todos, absolutamente todos, salieron huyendo de la manera que el Señor lo había dicho. Cuando el Señor es arrestado y es llevado a la casa de Caifás y de Anás, Pedro va siguiéndolo de lejos. Después dice el verso 55: habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos.
¿Por qué encendieron un fuego? Porque estaba haciendo mucho frío, dice otro de los evangelistas. Porque era un tiempo muy helado. Hay gente que piensa que en Jerusalén no hace frío, y no sé si ustedes se han dado cuenta que en Israel nieva, y nieva a temperaturas muy bajas. No podría decir yo que estuviera en una temperatura tan baja como en el tiempo de nieve, pero sí se estaban calentando en el patio. Las casas de esos tiempos, las casas se hacían de diferentes diseños. Las casas pequeñitas se hacían de un solo aposento, y en la parte de arriba se ponía como una especie de cañita. Sobre la cañita se echaba tierra, se apermazaba, después se ponía cañita y se ponía más tierra hasta que se hacía una especie de techo para proteger del sol y para proteger de las lluvias. Bueno, tenían que darle mucho mantenimiento porque era tierra apermazada. De ahí viene la palabra terraza. O sea, esas eran las terrazas. No es lo que usted conoce como terraza hoy en día, que usted sale al frente y tiene un balconcito. No, ese no es la terraza original. La terraza original era ese techito que estaba en las casas pequeñas, y la gente, los que adoraban al Señor, subían a la terraza para adorar. En la parte de abajo lo que hacían era que comían, dormían, pero en esa parte era especial para orar y para adorar a Dios. Ellos se sentían como más cerca de Dios cuando hacían eso. De ahí que Jesús dice que cuando venga el tiempo del año 70, cuando fueran capturados, dice, no bajen a recoger nada, porque está la gente orando en ese momento, sino que huyan hacia las montañas. Pero las casas más grandes, las casas de los ricos, se formaban como una especie de cuadro grande con las diferentes habitaciones, y en el centro había un patio. En el centro del patio había un pozo donde se recogía el agua de lluvia, que se conocía como las cisternas. En los tiempos de guerra o en los tiempos de que capturaban a alguien, cuando la cisterna estaba vacía, ahí metían al prisionero para después llevarlo al juicio, para castigarlo o para sacrificarlo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo debió de haber pasado en la casa de Caifás toda la noche en una cisterna, aguantando bastante frío, porque los demás estaban arriba calentándose al fuego. Es importante identificar eso, porque los centros de esas casas, donde habían varias habitaciones, el centro, ese patio, era un lugar muy importante, un lugar de reunión. Ahí fue donde entró Juan y entró Pedro para ver lo que estaba aconteciendo en el tiempo del fin. Por eso en Mateo, en el capítulo 26, en el verso 57, nos aclara que Caifás era el que estaba reunido con los ancianos y con los escribas, y Pedro, aclara en el verso 58, se sentó con los alguaciles a ver el fin. Quiero por favor que subraye esto de ver el fin. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya Pedro sabía que había una conclusión, era como que habían dado un diagnóstico a nuestro Señor Jesucristo, como que le hubieran dado ya, lo hubieran desahuciado. ¿Y por qué lo habían desahuciado? Lo habían desahuciado porque ya se estaba cumpliendo todas las profecías al pie de la letra que él había dicho, y Pedro llegó, según Mateo, a ver el fin. Marcos también aclara que se estaban calentando alrededor del fuego. Sigamos con el relato de Lucas, que es el que nos lo da en orden. En el verso 56, Lucas dice que al ver a Pedro sentado en el fuego, había una criada y se acercó y le dijo, este es uno de los que estaban con él. Verso 57 de Lucas 22 dice, pero le negó, ¿quién? Pedro, diciendo, mujer, no lo conozco, le dice. Un poco después, otra persona se le acercó y le dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Pero como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él estaba hablando, cantó el gallo. Recuerde que cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo que los demás iban a escapar, pero él no, que los demás iban a huir, pero él no, el Señor le dijo, mira Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado. Y el gallo vino y cantó, y él le había negado ya 3 veces cuando el gallo cantó. O sea, cuando esto sucede, lógicamente para Pedro, en el momento que oye el gallo,
lo conecta a lo que el Señor le había dicho. Porque él le había asegurado, yo no me voy a escapar, si es necesario voy a morir con usted. Y Pedro en su carácter impulsivo, pues él creía que lo que él estaba diciendo, él era capaz de cumplirlo. Jesús, que conocía a Pedro más que Pedro mismo, le dijo, no, Pedro, esto no es así. El problema es que nosotros creemos conocernos y nosotros no nos conocemos. Dios sí nos conoce. Nosotros creemos que somos incapaces de hacer muchas cosas y después nos damos cuenta de lo bajos que somos cuando caemos en muchas acciones y actitudes. Sea muy depravada o no sea muy depravada, somos seres esclavizados a nuestra carne. Somos seres que peleamos, aunque tenemos el Espíritu Santo, peleamos con nuestra carne. Pablo, erudito, le puedo decir que una de las personas con mayor manifestación de fe, elevado al tercer cielo por nuestro Señor, para ser enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice que él peleaba esa batalla también. Él peleaba porque él lo que quería hacer no era lo que hacía y hacía lo que no quería, y estaba luchando constantemente con eso, al igual que usted y que yo. Pero a veces nosotros pensamos que nosotros podemos alejarnos del Señor y no tenemos necesidad de hacer lo que estamos haciendo acá, de congregarnos. Y no sabemos que aquí en el hospital es que necesitamos venir para escuchar la palabra necesaria, para unirnos a los hermanos, para poder tener el apoyo los unos a los otros que Dios nos demanda que nos tengamos. Dios no inventó la congregación porque se le ocurrió a él, voy a poner eso para que tengan un club de reunión. Voy a poner eso para que coman pizza los fines de semana. Voy a poner eso para que jueguen algo, para que hagan reuniones de varones, reuniones de muchachitos, reuniones de niños, reuniones de mujeres. Dios no puso esto para eso. Dios puso eso para que usted y yo en coinonía nos apoyemos, nos soportemos y podamos enfrentar las vicisitudes de la vida en el día a día. Nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo, pero también nos necesitamos los unos a los otros, porque si no el Señor no hubiera dicho a través del apóstol Pablo que nos soportemos, o sea, nos apoyemos los unos a los otros. Pues Pedro se sintió él como muy individual, como muy capaz, como con mucha fortaleza, como con mucho carácter, y ahí es donde viene él y se encuentra con estas personas que le empiezan a confrontar y le dice, usted es uno de ellos, usted habla como ellos, y él empieza a negar. Cuando le dicen usted habla como ellos, es lógico porque se identificó como Galileo a la hora de hablar, y por eso es que Mateo dice que cuando lo identifican de cómo hablaba, probablemente hablaba de una manera decente, representando al Señor Jesucristo. Entonces comenzó a maldecir, dice Mateo, y a jurar de que él no era. O sea, se le salió, como quien dicen, todo el viejo Pedro, todo el viejo hombre se le salió a él. Lucas continúa en el verso 61 diciendo que cuando Pedro estaba en el patio, en ese momento que había ingresado, y déjeme decirle, antes de contarle lo que Lucas nos dice por qué Pedro estaba en el patio. En Juan, en el capítulo 18, en los versos 13 al 27, nos indica Juan en sus escritos, a partir del verso 13, y leo: le llevaron primeramente a Anás, y le seguía a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, hablando de él mismo, Juan. Y este discípulo, escuche, era conocido del sumo sacerdote. ¿Sabe por qué pudo entrar Pedro? Porque Juan era amigo del sumo sacerdote. Porque Juan conocía a Caifás o conocía a Anás. Entonces Pedro pudo entrar debido a la intercesión que hizo delante del sumo sacerdote Juan. Así que eran los únicos dos que pudieron entrar, Pedro y Juan. Nos devolvemos a lo que estamos leyendo en el capítulo 22, verso 61. Está adentro del patio, se está dando esta confrontación con nuestro Señor Jesucristo. Lo están no entrevistando, sino que lo están interrogando, aunque era un interrogatorio como solamente por hacerlo, porque ya ellos en su mente lo habían condenado. Básicamente ni siquiera le iban a dar oportunidad de defensa. El Señor sabía que eso era así, el Señor sabía que estaba escrito así, el Señor sabía que estaba estipulado así. Entonces cuando están interrogando al Señor, cuando ya lo habían abofeteado, cuando ya lo habían insultado, cuando lo habían maltratado, Pedro está dentro del patio
observando todo lo que está pasando. Y leo el verso 61 y por favor viajen conmigo a ese patio. Viajen conmigo a ese lugar. Dice, entonces, vuelto el Señor. Esto, si usted lo lee a la ligera, no se da cuenta de una acción que hace nuestro Señor Jesucristo. Vuelto el Señor significa que Él está de frente a los alguaciles, que Él está de frente a los sacerdotes, que Él está siendo interrogado y Pedro está atrás. Pedro está probablemente o hacia un lado, pero lejos de la vista de nuestro Señor. Y vuelto el Señor es que voltea la cabeza y voltea hacia Pedro y lo ve fijamente a los ojos. Esta acción es importantísima. Jesús buscó los ojos de Pedro. Jesús buscó el rostro de Pedro. Jesús buscó dónde estaba Pedro. ¿Cómo sabía que Jesús que Pedro estaba ahí? Bueno, porque Él es Dios. Pedro y todos los demás habían escapado, a Él lo están interrogando, lo están maltratando y el Señor sabía que Pedro estaba detrás de Él. Y dice, entonces, vuelto el Señor, escuche por favor, porque a partir de aquí es donde voy a hacer cada uno de los énfasis de mi mensaje examinado por sus ojos. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. Hay un contacto con los ojos de nuestro Señor Jesucristo y de Pedro. Y en el momento que hacen ese contacto, dice, Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho antes. Cuando el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y en el verso 62, si tiene donde subrayar o si tiene donde anotar, la reacción de Pedro fue esta. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Hermanos, cuando nosotros somos examinados por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos mira a los ojos, y tal vez usted diga, pero ¿cómo nos mira a los ojos? Él nos mira hasta lo más profundo, más allá de los ojos. Él nos mira hasta nuestra mente, Él nos mira hasta nuestro corazón, Él nos mira hasta lo más interno de nosotros. Nosotros somos aquellas personas que juramos lealtad. Nosotros somos aquellas personas que juramos no traicionar. Nosotros somos aquellas personas que decimos que moriríamos por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos estas personas que decimos que no vamos a mentir. Decimos que vamos a ser totalmente entregados al Señor. Somos las personas que decimos eso, pero hacemos otra cosa. Y el Señor logra ver hasta lo más interno de nosotros. Y cuando nos mira, espero que nos suceda lo mismo que a Pedro, que lloremos amargamente por ser desleales a nuestro Señor, por ser personas que decimos una cosa hoy y hacemos otra, por ser personas que decimos que iríamos hasta el fin del mundo por nuestro Señor Jesucristo, pero si no hay un autobús, si no hay forma de desplazarnos, ya no vamos. Estoy hablando de los que viajan en autobús, y los que viajan en carro, pues mucho más, ¿verdad? Si no hay carro, entonces no nos desplazamos. Vean, mis hermanos, esto no es una noche de regaños, es una noche de reflexionar quiénes somos y qué hacemos cuando decimos que daríamos todo por nuestro Dios. Porque realmente el esfuerzo que hacemos es muy mínimo, muy poco. La verdad, mis hermanos, a veces el esfuerzo es casi nulo. Cayeron 2 gotitas al techo y uy, ya está lloviendo, no voy a ir. Par de gotas que cayeron. Pero si tuviéramos pizza para todas las 5,000 personas, la gente ve cómo hace para llegar por la pizza gratis. Lo que quiero decir es que la gente, cuando se hace una actividad, cuando se hace algo que los entretenga, entonces sí mueven cielo y tierra por llegar. Cuando se hace una fiesta, se mueve lo que sea por llegar. Vea usted los 15 años, mis hermanos, cómo se llenan. No importa si llueva, no importa si truena, no importa lo que pase, mi hermano, la gente va y gasta la plata que sea en los vestidos, en los trajes, y puede estar pasándola bien difícil, pero ahí están. Todos, ahí están, la comitiva de chiquitas desfilando con la chiquita que está cumpliendo 15 años. Y no minimizo ni les digo que no lo hagan ni que no se acompañen. Pero Dios, no es Dios más importante que un cumpleaños, no es Dios más importante que una niña que está cumpliendo 15 años. Y no solo veámoslo en eso, veámoslo también cuando hay una boda. Es de la misma manera. Se preparan por meses, a veces se preparan por años para ir a la boda. Y cuando llega el día de la boda, no se falta.
No se falta. ¿Y por qué no se falta? Porque se invirtió dinero, porque se invirtió esfuerzo, porque se invirtió tiempo. Y puede caer un aguacero de aquellos que rajan la calle, que rajan el cielo, y ahí está todo el mundo viendo a ver cómo llega, a ver de qué manera hace para llegar. ¿Por qué? Porque se invirtió, porque se pagó, porque se usó mucho recurso para eso. Pero como la palabra de Dios no hay que invertir, porque fue uno el que pagó en la cruz, fue uno el que se desangró en la cruz, fue uno el que lo dio todo y no nosotros. A nosotros nos sale gratis, pero a Él no le sale gratis. A Él le costó la vida, a Él le costó la sangre, a Él le costó enfrentarse solito contra todo lo que había de venir, porque todo el mundo salió huyendo, incluyendo a Pedro. Jesús enfrentó 4 juicios. Enfrentó uno delante de Anás, enfrentó uno delante de Caifás, enfrentó uno delante de Pilato, enfrentó uno delante de Herodes. 4 juicios, porque el 4 representa juicio, y el 4 representa también ira de Dios sobre él. Por eso es que cuando usted va al tabernáculo, usted encuentra 4 cachitos en los 4 lados del altar del holocausto, porque representa la ira de Dios. Entonces esto lo que estaba haciendo era fijándonos a nosotros para que nos diéramos cuenta de que la ira de Dios estaba cayendo en su totalidad sobre nuestro Señor. Bueno, Pedro, dice Juan en el capítulo 18, en el verso 25, que estaba de pie calentándose cuando lo negó. Y una de las personas que estaba ahí cuando vio a Pedro le dijo, verso 26 de Juan 18, dice así: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, familiar de Malco, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Por eso empezó a maldecir. Porque él necesitaba desligarse, necesitaba desmarcarse de ese momento, porque hasta le había cortado la oreja a Malco. O sea, si lo identificaban, Pedro iba a ser crucificado con nuestro Señor Jesucristo, a la par de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro, cuando ve a Jesús, él llora amargamente y se retira, se va hacia un lado, se va aparte. Cuando Pedro le dice a nuestro Señor que él no va a dejarlo solo, que él va a enfrentar esto con él, que aunque los demás huyan, él no va a huir, jamás se imaginó que él iba a estar de frente en el proceso del final, en el proceso del fin. Quiero dejar esto de Pedro ahí por un momento y ahora quiero venir a nosotros, a los que estamos acá y a los que me escuchen por las redes sociales. A ustedes que están acá y a los que me estén escuchando en las redes sociales, les quiero preguntar, ¿cuántos no hemos prometido lealtad y fidelidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho delante del público, delante de otras personas, que defenderíamos una causa con rectitud? Y voy a hablarle para comenzar del matrimonio. Y después puede usted empezar a poner otras causas ahí. Cuando nosotros estamos casándonos con nuestra esposa, o cuando las esposas están casándonos con nosotros, nosotros prometemos lealtad, fidelidad. Y decimos hasta que la muerte nos separe. Nosotros decimos que pase lo que pase, haremos lo justo. Que pase lo que pase, defenderemos con rectitud esa causa en la cual nos estamos metiendo. Y seamos honestos, mis hermanos, con nosotros mismos, antes de ir a donde Pedro. Seamos honestos, porque no deberíamos de ver a Pedro como muchas veces lo vemos. Deberíamos de verlo con compasión, porque también nosotros hemos necesitado de la compasión de nuestro Dios. Hemos necesitado del perdón de nuestro Dios. Yo no le voy a decir a usted que levante la mano, pero ¿cuántos han traicionado o hemos traicionado esa lealtad que ofrecimos para siempre, hasta que la muerte nos separe? ¿Cuántos hemos traicionado esa fidelidad que hemos dicho que vamos a tener? Y no solamente piense en el aspecto sexual, sino piense también a la hora que hablamos, a la hora que nos comunicamos, cuando somos soeces, cuando usamos palabras grotescas para tratarnos. Eso es también, de la misma manera que Pedro, traicionar aquello que dijimos en aquel momento. Cuando nos tratamos mal, cuando usamos palabras soeces. Yo lo que deseo es que nos vayamos ahí, a ese lugar con Pedro. Nos sentemos con Pedro. Porque nosotros usualmente cuando venimos a la congregación nos sentimos mejor que todos los que no vienen.
Cuando nosotros venimos y nos reunimos alrededor de la palabra, nos sentimos mejor que los que no vienen. Y mi hermano y mi hermana, nosotros no somos mejor que nadie, ni somos peor que nadie. Somos seres humanos necesitados de Jesucristo todos los días, necesitados de la compasión, necesitados de la misericordia, necesitados del perdón. ¿Acaso mi hermano y mi hermana no hemos de alguna manera nosotros traicionado a alguien o hemos traicionado alguna causa? ¿Hay alguien de aquí, y repito, no levante la mano, hay alguien de aquí que diga: yo no me meto en ese saco, pastor? Yo no he traicionado jamás, yo no he sido deshonesto jamás, yo nunca he levantado la mano jamás, yo nunca he dicho ni una mentira jamás, yo nunca he hecho ninguna manipulación jamás, yo nunca he hecho absolutamente nada de lo que usted está diciendo. Sin que usted levante la mano, yo le voy a decir: si usted levanta la mano, es un mentiroso. Si usted levanta la mano, es una mentirosa. Porque la palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en la veracidad está la lealtad. En la veracidad está la fidelidad. Nosotros, en alguna manera, en poca proporción o mayor proporción, hemos fallado. Lo que pasa es que tal vez algunos hemos fallado en dimensiones muy grandes, en dimensiones enormes, como le pasó a Pedro, mis hermanos. Pero otros hemos fallado en dimensiones más pequeñas. Y cuando digo hemos, me estoy incluyendo yo y estoy incluyendo a todos los que están aquí. Por eso Pedro, cuando se encuentra ojo a ojo con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la reacción de él? Llora amargamente cuando lo ve a los ojos directamente. Claro, Pedro en ese momento reconoce su pecado, reconoce su debilidad. Por lo tanto, no le queda más que dar un paso atrás y empezar. Una vez que el Señor viene a su vida de nuevo, una vez que el Señor lo viene a buscar de nuevo, el Señor lo busca. Porque cuando el Señor resucita, Él va a Galilea a buscar a Pedro. Él le dice a María Magdalena: vaya y dígale a mis hermanos, y dígale a Pedro, dice, que yo voy para Galilea. Porque el Señor sabía que Pedro estaba encadenado, estaba atado, estaba condenado justamente a un dolor, a una vergüenza. Y si él no lo liberaba de esa vergüenza, Pedro moriría con esa vergüenza. Pedro moriría atado a esa traición. Fue el Señor quien decidió liberar a Pedro para que Pedro pudiera vivir una vida que más adelante iba a ser una vida de ejemplo. Dice la tradición que Pedro murió en Roma, dice la tradición, murió de cabeza. Yo voy a creer eso, pero más que creer eso, Pedro, desde el momento en que el Señor vino y lo transformó, Pedro fue otra persona. También cometió errores y siguió cometiendo errores como usted y como yo, porque estamos aquí porque el Señor nos salvó, estamos aquí porque el Señor nos justificó. Pero mis hermanos y mis hermanas, nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo en el día a día. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 21, una vez que el Señor resucita, una vez que el Señor se acerca a sus discípulos, después que le dijo a María que fuera a avisarle a ellos que iba para Galilea, en el verso 1 del capítulo, en el verso 2 del capítulo 21 de Juan, el Señor se acerca y dice así, el texto: estaban juntos Simón, Pedro. Préstele atención, Pedro. ¿Quién es Pedro? El que lo traicionó. Pedro es el impulsivo. Pedro es el que dijo que no lo iba a dejar botado, que aunque todos lo dejaran botados, él se iba a permanecer con ellos. Estaba también Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás era el incrédulo que dijo que si no le ponía los dedos en los orificios o la mano en el costado, no iba a creer hasta que no lo viera. Estaba Natanael. ¿Quién era Natanael? El que dijo: ¿será que de Nazaret viene algo bueno? O sea, que podrá salir algo bueno de Nazaret. Y estaban los hijos de Zebedeo, que estaba incluido Juan ahí, que eran los hijos aquellos de trueno, le dijo el Señor, aquellos hombres iracundos que decían: Señor, déjanos para que le vaya y le caiga fuego sobre esas personas. Y otros dos discípulos. ¿Sabe cómo le llamo a esto yo? El club de los incrédulos. Estos eran los que estaban ahí, los del club de los incrédulos, el del club de los desafiantes, el del club de los que se creían mejor que los demás. Estos eran los que estaban ahí. Están juntos, y dice el verso 3 de Juan 21, Simón Pedro le dijo: voy a pescar. ¿Sabe qué hace el ser humano, o voy a decir básicamente el creyente, una vez que falla, una vez que se equivoca con el Señor? Se aleja más del Señor. En lugar de acercarse al Señor, se aleja más. Entonces la persona viene y peca,
La persona viene y hace lo incorrecto, y en lugar de ir a donde el Señor y decir, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que hice, más bien da un paso atrás. Una conducta muy edémica, una conducta muy del huerto, esconderse de la voz de Dios. Y le digo, mi hermano, eso es lo peor que uno puede hacer. Porque cuando usted se equivoca, cuando usted peca, cuando usted y yo hacemos lo incorrecto delante de Dios, es cuando más deberíamos de venir, es cuando más deberíamos acercarnos, es cuando más deberíamos buscar la oración, es cuando más deberíamos de buscar la palabra y unirnos, no alejarnos, porque el corazón se va enfriando, se va cauterizando, y cuando usted se da cuenta es un témpano de hielo que ya no quiere saber absolutamente nada de Dios. Como Dios sabía que esa es la conducta de Pedro y también del club de los incrédulos, entonces el Señor toma la iniciativa de irlos a buscar. Porque es lo que hizo Pedro. Pedro tenía un llamado. Todos los demás tenían un llamado. ¿Cuál era el llamado? Predicar el evangelio. Ir a buscar a pescadores. Ese era el llamado de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Se volvieron a lo que hacían antes. Dejaron de lado lo que Dios les había dejado como misión y se volvieron a lo que habían antes. Así que dice el texto en el verso 3 de Juan 21. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. A veces cuando uno se aleja, arrastra a otro poco de personas, porque piensan que es la mejor respuesta para el compromiso que se ha asumido. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe por qué? Porque no va a haber bendición si no está el Señor. Porque nuestra vida sin nuestro Señor es vacía. Porque nosotros, una vez que conocemos al Señor y nos damos la vuelta hacia el lado contrario, lo único que vamos a experimentar es dolor, soledad. Vamos a sentirnos peor que nada, porque sin Cristo ya nosotros no podemos vivir. Si usted puede vivir sin Cristo, cuestiónese si es salvo. Pero si usted conoce a Cristo y usted ha sido sellado por Cristo, el Espíritu Santo le va a crear un fuego, un anhelo de buscarlo. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Jeremías dijo que él quería, en alguna oportunidad, dejar todo. Quería renunciar a todo, pero dice que había un fuego dentro de él que se lo impedía. Hermano y hermana, si usted se aleja de la congregación, si usted se aleja de la oración, si usted se aleja de la convivencia con Dios y necesita ser incentivado con pizzas, mi hermano, pregúntele al Señor si usted ya ha sido regenerado. Porque usted no necesita que le den pizzas, usted no necesita que le den aplausos, porque el Espíritu Santo le va a crear un fuego para venir, un fuego para buscar al Señor, y eso no lo apaga nadie porque es un fuego eterno. Es un fuego que nos ha marcado para siempre. Y si usted se siente satisfecho con tener la vida loca, con volver a la vida loca, con volver a pescar, mi hermano y mi hermana, su vida debería ser examinada a la luz de la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? Entonces no he tenido una conversión, entonces no he sido regenerado, y ruegue por misericordia para ser regenerado, porque nadie que ha sido impactado por Dios se puede quedar lejos de Dios quedito, porque el Espíritu Santo le va a incomodar, le va a llamar, lo va a estar jalando, lo va a estar arrastrando. Es imposible que usted, una vez puesto en el camino de Dios, usted lo pueda dejar. Y si lo deja con tanta facilidad y usted lo deja necesitando que le den algo para que lo motive, para que lo aliente, mi hermano, usted necesita examinarse a sí mismo delante de Dios. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Quién se presenta? Jesús. Él mismo se presenta. Él mismo viene a nosotros. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Empieza nuevamente a dirigirlos, empieza nuevamente a instruirlos, empieza nuevamente a llamarlos con esos lazos de amor, a decirles cómo deben de hacer para regresar al camino en el que Él los dejó, regresar al sendero en que los dejó. Yo no voy a decirles a ustedes en este momento que las siguientes palabras que voy a decir es para ustedes. Voy a decirle a los que me están oyendo por internet, voy a decirle a usted que está en la casa, que estas palabras son para usted. Regrese al sendero en el que el Señor lo puso. Yo no necesito motivar a los que están aquí. Estoy motivándole a usted que se quedó en la casa y que sabe
que si hay pizza, y cuando digo pizza lo estoy haciendo de manera figurada, que si hay pizza nos movemos, que si hay 15 años nos movemos, que si hay matrimonio nos movemos, que si hay fiesta nos movemos, pero si hay palabra de Dios y si hay oración, entonces eso no. Le ruego, mi hermano, al que está en la casa, le ruego, mi hermana, a la que está en la casa, que se examine si lo que está haciendo realmente es el suficiente justificante para dejar el camino que Dios trazó. Porque yo le puedo decir a usted que en un 99.9% de los casos usted puede desplazarse a este lugar a adorar a Dios. Y es un espacio muy pequeño el que puede decir no puedo. Porque he visto personas con más dificultad, he visto personas con más necesidad, con más carencia, que caminan y hacen lo necesario para buscar al Señor. Pero hay personas que por cualquier cosa ya su vida se truncó. Ya no tenemos nada que hacer. Claro, el pastor regañón, el pastor odioso está dando esta prédica. Pero si yo no digo esto, el problema lo tengo con el Señor. Una vez dicho, he descargado y ya no tengo problemas con el Señor. Hay problemas de ustedes con el Señor. Y cuando digo ustedes, no estoy diciendo, y repito, no estoy diciendo los que están aquí. Los que están aquí no necesitan ser impulsados. Estoy llamándole a los que van a conectar, van a poner un botoncito y me van a escuchar en casa. Entonces la echaron, ¿qué? La red, y ya no la podían sacar porque tenía gran cantidad de peces. Una vez que escuchamos al Señor hablar, nuestra red se llena de peces. Nuestra red vuelve a dar fruto, nuestra vida vuelve a enderezarse. Solo necesitamos escuchar al Señor y volver al camino. Eso es todo, no tenemos que hacer nada extraordinario más que escuchar la voz del Señor y decir, sí, Señor, tienes razón, no estoy haciendo el esfuerzo suficiente que me indicaste desde el Antiguo Testamento cuando me dijiste, esfuérzate y sé muy valiente. Mi hermano, porque si nos asusta la lluvia, hay 4 gotas. Si nos asusta que tenemos que caminar, si nos asusta que hace calor, ¿qué podemos esperar cuando realmente venga la verdadera tribulación? ¿Qué podemos esperar cuando venga la verdadera aflicción? ¿Qué podemos esperar cuando venga la verdadera persecución? ¿Qué vamos a esperar cuando podamos ver a un Pablo apedreado fuera de la ciudad y declarado casi muerto? ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se volvió a levantar y entró a la ciudad a predicar. Porque ese es un corazón comprometido con Dios. Eso es un corazón que no le importa lo que se venga encima. Yo voy a estar ahí. Examinémonos, hermanos. Examinémonos. Y como le digo, estoy hablándole más principalmente a los que no están que a los que están acá. Echa la red y ahí salieron muchos peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es ese? Juan. Escuche lo que hace Juan. El discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, ¿es el Señor? ¿Cómo quedó Pedro la última vez que vio a nuestro Señor? Llorando amargamente. Quedó con esa culpa, quedó con esa vergüenza, quedó con eso de que no hizo lo suficiente, quedó con eso de que lo traicionó a la primera, quedó con eso de que el gallo cantó y se cumplió todo lo que el Señor había dicho. Y él seguramente se sentía vacío. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo reparo esto? ¿Cuándo voy a tener una oportunidad? Ya se lo llevaron. Es más, no se lo llevaron, lo crucificaron, lo enterraron, lo sepultaron. Ya no tengo oportunidad de pedirle perdón. No tengo oportunidad de decirle, Señor, perdóname por haberte traicionado. Perdóname por haberte ofrecido lo que no cumplí. Pero usted y yo tenemos una gran diferencia de la que Pedro creía en ese momento. Porque una vez que el Señor resucita y lo busca, el Señor lo busca a él, entonces Pedro tiene esa oportunidad. Pero usted, mi hermano, con su esposa, usted, mi hermana, con su esposo, usted tiene la oportunidad ahora, porque una vez que muera, una vez que no esté aquí, ya no hay oportunidad. Y los abrazos que no se dieron, y las disculpas que no se dieron, y los perdones que no se dieron, ya no va a haber oportunidad de darlos. Y eso, dice el Señor, nos va a arrastrar a nosotros para el resto de la vida. Esa culpabilidad nos va a arrastrar a nosotros. Por eso tomemos la oportunidad de vernos cara a cara y tratarnos como Dios nos mandó a tratarnos, con amor, con respeto, con lealtad, con fidelidad. Y si fallamos a eso, aprendamos a pedir perdón y aprendamos a perdonar, para que no nos veamos encasillados en eso. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor,
se ciñó la ropa, se la puso, se la amarró, porque se la había despojado y se echó al mar. Solo imagínese esa escena, mi hermano. Solo imagínese esa escena, mi hermana. ¿Cuántas personas ven la muerte de un pariente y no pueden, y no tienen, ni tendrán la oportunidad de pedirle perdón? Cuando está en vida, cuando hay tiempo, hágalo. Tome el teléfono, llame mientras hay tiempo. ¿Sabe que las enfermedades son duras, son difíciles? Las enfermedades nos laceran a nosotros. Las enfermedades nos agobian, nos minan. Pero las enfermedades son una gran oportunidad. Si usted va caminando por la calle y le viene un infarto fulminante y cae, ¿qué pudo arreglar con eso? Si le dio un infarto o le dio un derrame que le quitó la vida en 3, 5, 10 segundos, ¿qué puede hacer usted en ese momento? Nada. Hay una enfermedad que es devastadora, triste, cruel, dura, y se llama el cáncer. Pero es la enfermedad más benevolente que hay, porque nos permite y nos da tiempo de pedir perdón. Nos permite y nos da tiempo de ponernos en paz con el Señor. Nos permite y nos da tiempo de arreglar las cosas con las personas. Mi hermano y mi hermana, esta enfermedad es devastadora, es cruel, es dura, pero es una enfermedad que da oportunidad. Cuando usted ve a una persona caer de un infarto fulminante, cuando una persona es asesinada, cuando una persona cae de un techo y tiene un accidente, cuando una persona es atropellada, no tuvo oportunidad de nada. Pero cuando a una persona le dicen, tienes cáncer, te queda tanto tiempo, tiene tiempo. Y ahí deberíamos de ver misericordia en medio de eso, porque todos nos vamos a morir. ¿Quién de los que está aquí no se va a morir? Todos nos vamos a morir, pero ¿quiénes tienen la oportunidad de arreglar las cosas? ¿Quiénes tienen la oportunidad de poder ponerse en paz con los demás y ponerse en paz con Dios? Si no son aquellas personas que enfrentan este dolor tan horrible, esta enfermedad tan terrible, el desgaste que trae esa enfermedad para el cuerpo, pero la bendición que es para el espíritu cuando se sabe aprovechar, la bendición que es para el alma cuando se sabe aprovechar. ¿Sabe qué es lo que Pedro tenía? Porque Pedro lloró amargamente. Porque Pedro tenía una mezcla de dolor, vergüenza, culpa, remordimiento. Era un montón, una gran cascada de emociones. Eso le había desgarrado el corazón a él, le había desgarrado el alma. Por eso cuando Pedro ve a Jesús a los ojos, él llora amargamente. Es inevitable que una persona que ha lacerado a una persona llore amargamente. Yo voy a abrir mi corazón con ustedes, mis hermanos. Voy a abrir mi corazón con ustedes, mis hermanas, y voy a hablarle algo de la intimidad de mi corazón. La última vez que yo vi esa mirada que me hizo llorar amargamente, la vi en mi esposa. Yo la traicioné a ella. Yo le fui desleal a ella. Yo le fallé a ella. Yo la herí a ella. Y cuando yo vi esa mirada de amor hacia mis ojos, no mirada de odio, mirada de amor, de una persona que me ama, que me ha amado y que se ha entregado por mí, y yo vine y laceré ese corazón. Mi hermano y mi hermana, esa mirada nunca jamás en la vida se me va a olvidar. Nunca jamás. Y cuando yo tengo la intención, y no es que la tenga, pero si viene la intención de hacer algo incorrecto, mi hermano, esa mirada se conecta a mi espíritu y se conecta a mi corazón. Y recuerdo que esa mirada es la mirada de Jesús en ella. Porque Dios usó esos ojos para que me quedaran grabados en el alma. Quiero abrir mi corazón, mi hermano, porque cuando usted lacera a las personas, cuando usted lastima a las personas que aman, esos ojos no son ojos de odio, son ojos de dolor. Y esos ojos fue los que vio justamente Pedro cuando vio a Jesús a los ojos y lloró amargamente. Esa no es una mirada de reproche, eso no es una mirada acusadora, es un mensaje diferente al te lo dije. Porque la mayoría de las personas es, yo se lo dije, yo le dije que iba a pasar eso. Pero cuando una persona te ama y la ha lacerado, no dice te lo dije, dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo único que dice es ¿por qué me hicieron esto? Si yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me hicieron esto cuando yo he entregado amor, cuando he sido leal, cuando me he entregado? Eso es lo que Jesús tenía, solo que él sí sabía el por qué. Porque no era solo por Pedro que moría, sino también por usted, por mí y por los que necesitan pizza para venir en la casa. Ya no necesitamos pizza. Y estoy usando la figura de la pizza para poder entender que no necesitamos que nada nos entretenga,
que nada nos motive, porque la única motivación que deberíamos de tener en nuestros corazones es la gratitud por un Dios que murió por usted y por mí. Es lo único que necesitamos. No necesitamos milagros, no necesitamos absolutamente nada. Ustedes me siguen, dice, porque les doy de comer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Usted no necesita que Dios le sane para seguir al Señor. Usted no necesita que Dios le dé mucho dinero para seguir al Señor. Usted no necesita que Dios le dé alimento para seguir al Señor. Usted necesita entender que el Señor murió y Él debe ser adorado, tenga o no tenga alimento, tenga o no tenga salud. Dios es un Dios digno de ser adorado. Y una de las cosas que Él dice para ser adorado es: reúnanse con los hermanos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto es un mandamiento que honra al Señor, y el no hacerlo es pecado. Así que no lo tomemos a la ligera. No seamos tan insensatos, porque eso es traicionar también la sangre de Cristo. Y dice el Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que el que pisoteare voluntariamente la sangre de Cristo, ya no queda más sacrificio por él, porque es suficiente. Por eso es que la mirada que tenía nuestro Señor Jesús era una mirada de compasión. Era una mirada que entendía perfectamente el dolor que le venía a Pedro. Era una mirada que sabía la vergüenza, la culpa que iban a seguir a Pedro el resto de su vida si el Señor no venía a ese corazón. Así que cuando Pedro le dijo al Señor que él no se iba a escandalizar como los demás, cuando Pedro le dijo al Señor que él no iba a huir con los demás, y el Señor le dijo: Pedro, esta misma noche me habrán negado 3 veces antes de que el gallo cante. También le añadió: Pedro, Satanás os ha perdido para zarandearos. Verso 31 de Lucas 22. Como a trigo, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y escucha esto último que pone: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano y mi hermana, los que están aquí y los que me escuchan, cuando usted experimenta el perdón de Dios, cuando usted realmente tiene un genuino arrepentimiento delante de Dios, cuando usted experimenta el perdón de la persona que usted traicionó, cuando usted realmente ve el amor de esa persona hacia usted y que le pasa por alto tanto dolor que le causó, mi hermano, eso es un sello eterno y para siempre, que usted no desea volver a hacer ese acto. Usted no desea volver a pasar a esa persona por ese dolor. Usted lo único que desea es hacer todo lo posible en gratitud para honrar ese corazón que lo perdonó. Y quiero decirle que si usted ofendió a su esposa o usted ofendió a su esposo, hay un corazón que debe ser honrado aún más que su esposa y que su esposo, y es el corazón de Cristo. Él, el Señor, el que no merecía morir en la cruz, el que no merecía pasar por nada de esto, Él murió a pesar de nosotros y no gracias a nosotros. Y lo único que Él pide es que lo amemos por sobre todas las cosas. Y amarlo por sobre todas las cosas incluye la pereza, incluye la desidia, incluye las excusas, incluye que a todo le ponemos excusas, pero cuando nos presentan algo que nos gusta, como la pizza, entonces ahí sí nos movemos. No, hermano. Nosotros tenemos que volver realmente a lo que Jesús nos llamó. Nosotros tenemos que volver al camino en el que Jesús nos puso. Nosotros tenemos que volver a la barca, pero no vamos a volver por nuestra propia cuenta. Vamos a volver porque el Señor nos impacta, porque el Señor nos jala. ¿Y sabe dónde nos jala el Señor? Cuando nos sacude como a trigo en la aflicción. Gozaos y alegraos, dice el libro de Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es ahí, en medio de la aflicción, donde nosotros sentimos el verdadero dolor y genuinamente nos volvemos al Señor. Por eso en el Salmo 51, David, una vez que pecó, una vez que adulteró, una vez que le falló a Dios, porque él sabía que había pecado contra Dios directamente, que le había fallado a Dios directamente, una de las cosas más impresionantes que él escribe es en el verso 7 del Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Quién lo avergonzó? ¿Quién lo tiró al suelo? ¿Quién lo expuso? Dios. Se gozarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y escucha el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe qué, mi hermano y mi hermana? Y repito, no es para ustedes que están acá. Si usted desea tomarlo para usted, atesórelo. Pero a usted que me está oyendo en la casa y que cree que es suficiente con apretar un botón, dígale al Señor que le devuelva el gozo de la salvación. Ese gozo que lo hacía caminar por tiempo, que lo hacía caminar en la mañana, en la tarde, en la noche, que no le importaba si era sábado o domingo o lunes o martes. Ese gozo en el cual usted quería estar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes metido en la iglesia, porque antes las iglesias se reunían todos los días. Y a veces hasta 2 veces al día, y la gente estaba deseando, ¿y cuándo hay culto? ¿Y cuándo hay culto? ¿Y cuándo hay culto? Y ahora hacemos un culto a la semana y no queremos ir. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Devuélveme ese gozo de tu salvación. Devuélveme ese gozo que yo sentía cuando me enamoré de ti. Y espíritu noble me sustente. Cuando eso pase, entonces usted y yo estamos en la capacidad, según el verso 13, de enseñar a los transgresores tus caminos. Pero ¿sabe cómo se llama la prédica de la otra semana? Es muy fácil recetarle a los demás. Es muy fácil demandarle a los demás. Es muy fácil decirle a los demás qué tienen que hacer. Y muchas de las personas que se quedan en casa, que no sacan el rato, pues que no se esfuerzan, que no son valientes, que necesitan pizza, muchas de estas personas, cuando llegan alguien a la casa, le recetan Biblia para arriba y para abajo. Le recetan palabra para arriba y para abajo. Y los agarran casi que a bibliazos. Pero no se examina a sí mismo que no está cumpliendo un mandamiento tan simple de cumplir como congregarse. Y digo tan simple porque solo es desplazarse. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Solo reunirse. ¿Qué pasa si nos dijeran algo más difícil? Le dijo el siervo a Naamán. ¿Qué pasa si este señor Eliseo le hubiera pedido algo más difícil? Lo hubieras hecho. Solo te pidió que te bañes 7 veces en el río. Eso es todo lo que tienes que hacer. El Señor no nos está diciendo que caminemos de rodillas. El Señor no dice que usted se flagele con un látigo. El Señor no está diciendo que aguante hambre. Si usted quiere ofrecer cosas para Dios, pues es asunto suyo. Pero el Señor no le está pidiendo nada más que se congregue y que lo ame por sobre todas las cosas. ¿Es eso tan difícil? ¿Es eso tan complicado de hacer? ¿Es tan necesario jalar a las personas a la fuerza? No, Señor, no jale a nadie a la fuerza. Que el Espíritu Santo le impacte. Que le impacte a través de la mente y a través del corazón. Y si no quiere hacer caso a la llamada, a la advertencia de la manera sencilla, lo va a hacer a través de la aflicción. Y sí, mi hermano, tal vez usted diga, qué cruel lo que está diciendo, pero yo no soy el que lo dijo. El Señor Jesucristo lo dijo a través del Santiago. El Señor lo dijo a través de su hermano cuando escribió: gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia, produce fe. Es en la prueba donde nos volteamos al Señor. Cuando estamos con platica en la bolsa es muy fácil decir que somos cristianos. Cuando estamos con la refri llena es muy fácil decir que somos cristianos. Cuando estamos en salud es muy fácil decir que somos cristianos. Pero en la aflicción, mi hermano, eso es otra cosa. Ahí viene la queja, y viene la queja, y viene la queja, y viene la queja. Y es Dios de nosotros cuando nos llena de plata. Es Dios de nosotros cuando podemos ir a los paseos. Es Dios de nosotros cuando todo está bien. Pero cuando usted tiene que probar esa fe en medio de la aflicción y creer en lo que Él va a hacer, que es bueno para usted y que es bueno para mí, y que a los que aman a Dios todas las cosas, sean buenas o sean malas, les ayudan, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Cuando no hay comida en el plato, quiero preguntarle, ¿ahí usted cree en el Señor? ¿Ahí usted tiene fe? Cuando lo llaman para cobrarle porque esta pandemia le trajo una crisis y no puede pagar las cuentas, ¿ahí usted cree en Dios? ¿Cree en el Dios que puede hacer todo lo imposible? Pero ¿sabe qué? Mientras nosotros nos digamos, no, Señor, no, los demás se van a escandalizar, pero yo no. Olvídese de ese tango. Olvídese de eso. Empecemos a pensar sensatamente y digamos, yo soy igual que los demás. Necesito de Cristo y necesito de congregarme, necesito de reunirme, necesito de orar. Y no necesito que oren por mí, necesito orar yo. Usted puede decir que oren por usted, sí, vamos a orar por usted. Usted puede decir que ore por las personas y vamos a orar por las personas. Pero oremos por las personas enfermas. Oremos por las personas que su enfermedad no les permite tener
gozo, porque la palabra de Dios también dice a través de Salomón que vendrán días en los cuales no habrá contentamiento. Y una persona enferma, una persona devastada, una persona que está pasando por un proceso de una enfermedad terminal, lo menos que está esperando es un autobús. Lo menos que está esperando es ver cómo se desplaza, aunque he visto personas muriéndose y predicando hasta el último día. Vi un hombre con cáncer y predicó todo el proceso terminal hasta que ya no se pudo mover. No, mi hermano. Y si no, devuélvase un poquito de tiempo. ¿Hasta cuándo cantó nuestro hermano Melgar? Hasta el último segundo, aún en la cama. Hay una grabación donde nuestro hermano Julio Melgar estaba adorando a Dios y levantando las manos a dificultad, pero lo estaba haciendo porque ese es un corazón que sabe que va a pasar de la muerte a la vida una vez que muera, porque sabe que la ganancia está en la muerte, que la muerte no es el final sino el principio. Pero todavía puedo excusar a los enfermos. Todavía puedo entender a los que se sienten mal. Todavía puedo entender a los adoloridos, a los que les han quitado partes de su cuerpo. Eso yo lo puedo entender. Pero a usted que está completamente sano y completamente sana, lo que usted hace de quedarse en su casa es una excusa. Es una excusa y eso no vale delante de Dios, porque Él escudriña el corazón hasta lo más íntimo. Y debería darle vergüenza. Debería darle vergüenza de poner excusas baratas delante de un Dios sabio, eterno, poderoso y que todo lo conoce. Debería de llorar amargamente por estar pisoteando la sangre de Cristo y decirle que te amo con toda mi fuerza, que te amo con todo, pero busca cualquier excusa para alejarse del deber que tiene delante de Dios. Es hora que dejemos de estar jugando a ser cristianos. Es hora que seamos cristianos. Es hora de que dejemos de estar diciendo que amamos a Dios. Es hora que amemos a Dios. La boca se llena de babas cuando hablamos. No queremos babas, queremos acciones. Dios no quiere que usted diga, quiere que haga. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe qué hace Dios cuando lo agarra a usted y lo zarandea? ¿Qué hace Dios cuando me agarra a mí y me zarandea? Y me zarandeó mi hermano y mi hermana. Y me zarandeó bien zarandeado. Una vez que nos zarandea, nos pone de nuevo en el camino y dice, ahora sí tire la red. Tírela donde yo digo, no donde usted quiere. Y cuando la tire donde yo digo, va a agarrar muchos peces. Hasta que se rompa la red. Porque es como yo digo y no como usted quiere. Dejemos de ser tan hipócritas. Dejemos de ser tan hipócritas creyéndonos nosotros que somos la pomada canalla, que somos lo máximo, cuando somos tan necesitados de Dios en el día a día para salir adelante. Y en esa necesidad que tenemos de Dios, debemos de recordar cada una de las cosas que Él nos dice en esta palabra santa, donde nos dice que lo amemos por sobre todas las cosas, que amemos al prójimo también como a nosotros mismos y que no nos dejemos de congregar, mis hermanos, porque tenemos una necesidad, y que oremos para que no caigamos en tentación. Pero si no oramos y lo que hacemos es prender el televisor para ver programas asquerosos, ¿cómo me voy a sostener? Si lo que hago pasando es jugando 2, 3, 4, 5 horas con videojuegos, ¿cómo me voy a sostener, mi hermano? A la hora que viene la aflicción, a la hora que viene la tentación, soy carne fácil para ser pisoteada. Soy carne fácil para el enemigo, para que se lo coma, para que lo desgarre, para que lo destruya. No, mi hermano, si usted lo que quiere es estar aquí y salir adelante, que a duras penas salimos adelante, porque tenemos que luchar con nosotros mismos y todo lo que nos influencia. Si quiere salir adelante, necesita hacer lo que Dios dice. Debemos hacer lo que Dios dice. Y una de esas cosas es orar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos, no por los vagos. Vamos a orar por los enfermos, no los que se llenan de excusas. No es por los que ponen el trabajo por encima de Dios, no los que ponen los juegos por encima de Dios, no los que ponen las películas por encima de Dios, no los que ponen los partidos de fútbol por encima de Dios. Voy a orar por los enfermos. Y usted va a orar por los enfermos. Vamos a ir a los pies de Cristo a pedir por esas personas que desearían estar aquí y no pueden porque están enfermos. Vamos a orar por personas como doña Rosa. Vamos a orar como personas como doña Rosa, la mamá de Yolene, y vamos a orar por ella.
para que el Señor le venga y le refresque su cuerpo, para que el Señor traiga salud, para que el Señor traiga, si Él quiere, le traiga un poco de paz a ese cuerpo. Porque todos vamos a morir, mi hermano y mi hermana, pero cómo lo hagamos, eso también depende de nuestra decisión. No físicamente, sino mentalmente. Vamos a orar por el hermano de Aurora. Vamos a orar por José, por Catherine, para que tengan libertad emocional. Vamos a orar por Isabela, por Dani García, que tiene cáncer. Debe ser horrible tener cáncer, mi hermano. Si yo tenía hace poco dolor de cabeza y no soportaba, mis pulmones estaban que explotaban de tanto toser, y tener cáncer debe ser algo horrendo. Pero que ese cáncer les permita a estas personas poder encontrarse con la santificación de nuestro Señor Jesucristo. Por Margarita Aguilar, que tiene esquizofrenia, que oye voces, oye que le gritan, oye que le cantan. Está tratando de salir adelante, está luchando con eso. La tienen sedada, la tienen con pastillas. Ella no puede venir aquí, ella no puede congregarse. Ella está luchando con ese cuerpo, con esa mente. Pero usted y yo estamos sanos. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por la presión arterial de Elsa, la mamá de Cheney, porque tiene problemas en sus riñones, en la vista. Por don Marcos, para que la ansiedad de él pueda ser controlada a través del Espíritu de Dios, que puede venir y darle alivio. Por la hermana de doña Elena, que tiene cáncer en el útero, mi hermano y mi hermana. Eso debe ser horrible también. Para que el Señor le traiga a ella consuelo, para que el Señor le traiga a ella paz. Y si Dios quiere, que todo lo puede hacer y no hay nada imposible para Él, reconstruye y regenere ese útero. Porque Él lo puede hacer si Él quiere. El asunto no es si Él puede, Él puede. El asunto es si Él quiere. Y si Él quiere, le vamos a decir: Señor, que sea lo que tú quieras, pero te vamos a rogar hasta el último momento por eso. Vamos a orar por Miriam Chacón, por 2 bebés que están ahí en el útero en el vientre de esta mujer, que no quiere perderlos, que están luchando ahí por vivir. Vamos a orar por esta mujer. Esta mujer está en un hospital. Vamos a ir en oración hasta ese momento. Vamos a ir a ese lugar en oración, porque ella no vendría ni aunque se le presenten pizzas. No puede. Hay personas que sí pueden, pero hay personas que no quieren. Oremos por Ari. Oremos por Ari, que está enfrentando en este momento un embarazo que no le ha sido favorable, para que Dios venga y le dé fuerzas para que ella pueda salir adelante. Oremos por nuestra hermana doña Cecilia. Y ella sonríe. Ella desea estar aquí con nosotros. Si no fuera por las consecuencias de la quimioterapia, que solo ella sabe cómo se siente, si no fuera por eso, estaría aquí sentada a la par suya y a la par mía. Pero la quimioterapia produce un montón de cosas horribles. Yo puedo orar por una persona enferma, por una persona que está sufriendo, por una persona que la está pasando difícil. Usted sabe que cuando a una persona le dicen que para cuando llegue el fin, te estamos preparando para llegar el fin, es lo mismo que Pedro estaba enfrentando. Es lo mismo que Pedro estaba viendo ojo a Jesús. Y después se lo llevaron, y Pedro dice: perdí la oportunidad, perdí el momento de decirle: Señor, perdóname por haber sido débil. Pero ya el Señor se lo había advertido. Los van a zarandear como a trigo, pero yo voy a rogar para que tu fe no falte. Pero ¿sabe qué tenemos que orar? Que la fe no falte, que la fe no decaiga. Que sepan y tengan la seguridad ellos y nosotros, cuando lleguemos a ese punto, tengan la seguridad, mi hermano y mi hermana, que vamos a ver a los ojos, cara a cara a Cristo, y Él nos va a decir a nosotros en ese momento: entrad al gozo de tu Señor. Y que no nos encuentre como obreros que tengamos de qué avergonzarnos. Que esa mirada que vamos a tener ojo a ojo no nos cause vergüenza. ¿Quién quiere ser avergonzado delante de Dios? Creo que ninguno. Pero la oportunidad la tenemos acá. Un día, mi hermano, la luz se nos va a apagar también a nosotros. No hay nadie aquí, ni de los que me están oyendo, que no vayamos a pasar por ese sendero. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por ese sendero, a menos que nuestro Señor venga antes. Mi padre morirá. Mi madre también. Tal vez yo antes.
Pero mi padre en este momento le dijeron: Señor, esto es lo que le vamos a dar, esto es lo que va a tener, para que cuando llegue el fin no tenga dolor. ¿Qué sería de mí si mi padre no confesara que él es hijo de Dios? ¿Qué sería de mí si mi papá no dijera que él se arrepintió delante del Señor? ¿Qué sería de mí en este momento saber que está a las puertas de encontrarse con el Señor y que él renegara y rechazara al Señor? ¿Sabe qué es lo que hago yo durante este tiempo? Y lo que le digo que deberíamos de hacer todos: aprovechar cada minuto, aprovechar cada segundo, porque el tiempo se va y el tiempo se acaba. Dejemos de estar peleando. Dejemos, es suficiente ya con haber hecho en el pasado lo malo para seguirlo haciendo. Es suficiente ya. Dios me dio a mí una hermosísima oportunidad de establecer mi vida con mi esposa, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Dios me dio la oportunidad de estar aquí al frente y predicarles a ustedes del perdón de Dios, que es efectivo y es perfecto. Dios me permitió estar aquí delante de ustedes, de decirles: sí se puede, sí se puede salir adelante, asido de la mano de Cristo. Dios me permitió eso a mí, pero ¿cómo sabe usted que una burbujita de aire no le va a llegar a su cerebro dentro de un rato? ¿Cómo sabe usted si una arritmia no se le va a presentar en cualquier momento y va a caer con un infarto fulminante? No lo sabe, ¿verdad? Y como no lo sabe, deberíamos de aprovechar cada instante, cada segundo, y orar los unos por los otros. Voy a pedirle a mi hermana Cheney que cante, que nos dirijan un canto para entrar en el tiempo de oración. Para entrar en el tiempo de oración, donde vamos a orar por cada una de estas personas y las que usted tenga en su corazón. Pero también ore por aquellas personas que están sanas, pero son perezosas. Por aquellas personas sanas y son insensatas. Por aquellas personas que se dicen creyentes y cristianos y no hacen el mínimo esfuerzo por conducirse como cristianos. Incline su rostro ahí, porque vamos a entrar en un periodo de oración. Incline su rostro ahí, escuche este canto, identifíquese con este canto. Olvídese de todo lo que le rodea. Olvídese de las personas que están acá, olvídese absolutamente de todo y concéntrese en cada palabra delante de Dios. Porque de la misma manera que Pedro, el Señor lo levantó y lo puso de nuevo en el camino, Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo y lo puede hacer con quienes nos escuchen. Sí, sí es cierto. Mis predicaciones no son tan de golpear la espalda. Pero las personas que necesitan un golpeteo en la espalda, mi hermano y mi hermana, esas personas lo que necesitan entender es que en vez de un golpeteo en la espalda necesitan arrepentirse. No es golpeando la espalda diciéndole pobrecito. No, arrepiéntase y enderece el camino. Y esa es una oportunidad que Dios nos da. Adore, adore al Señor en esta noche especial. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.